Esto también es pop, ¿no? Y en su momento esto era la repanocha, porque claro, habíamos visto los Beatles, ¿no? Blanditos, agradables, guapos, modernos, fresquitos, irreverentes, graciosos. Bien. Jimi Hendrix, bueno, glamuroso, original, creativo, también joven, pero ahora rebelde, arriesgado, tal. Y ahora llegan estos tíos feos, porque eso ahora es una moda. Pero nosotros, por suerte en este caso, en otro momento diría por desgracia, más, es que se distorsiona, ¿no? Por suerte en este caso, gracias. Por suerte en este caso lo vimos en su momento, ¿no? Esto era justamente lo anti-pop, ¿no? O sea, la ropa era horrorosa, ropa vieja, rota, los peinados no eran peinados, la manera de cantar era no cantar, la manera de tocar era no tocar. De hecho, el lema punk era el do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo y ya está, haz lo que te dé la gana, ¿no? Da lo mismo. Las letras eran totalmente irreverentes, el cantante John Lydon, Johnny Rotten, no cantaba, sino que escupía. De hecho, era habitual escupirle al grupo. El baile punk era el pogo, que consistía en dar botes y empujarse unos a otros. En fin, esto era el apocalipsis. Bueno, hoy es una moda, hoy es una simple moda, ¿no? De hecho, un par de años después, cuando yo estaba ya en Sevilla, en el Corte Inglés ya había en los escaparates ropa punk, ¿no? Una cosa bastante graciosa. Entonces, otro elemento fundamental del pop es que todo aquello que pueda parecernos rebelde, nuevo, insultante, revolucionario, contestatario, peligroso, dura una temporada. Acaba convirtiéndose en una moda, es un fenómeno ligado al consumo de las industrias culturales. O sea, lo mismo con los pantalones vaqueros, que el jersey de esta temporada o de la temporada que viene, o cualquier otra cosa, ¿no? El pop se mueve por reorganizaciones modales, de modas, ¿no? Esto era muy peligroso, lo fue durante un año, ya está totalmente desautomatizado, ¿no? También es pop lo siguiente. Esto también es pop, ¿no? Los cantantes melódicos de consumo, superventas, todas las canciones son iguales. Si ustedes escuchan una canción de Julio Iglesias, luego en los 80, bueno, Julio Iglesias de los 70, por ejemplo, ¿no? Luego se van a los 80 con Sergio Dalma, por ejemplo, se van a los 90 con Bisbal, es lo mismo. Pero si se van a los 60 al mundo anglosajón, Polanca, es lo mismo. Todo lo que es la música melódica, la música construida a base de sentimientos fáciles y músicas pegadizas que incitan más o menos al baile y mueven un poquito los sentimientos, especialmente o la alegría o la melancolía y el amor, es exactamente lo mismo. Influencias de un tipo estilístico o de otro, que es influencias mexicanas, que es influencias caribeñas, que es influencia no sé qué, pero es lo mismo. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando Sergio Dalma, que ha vuelto ahora, puedo decir que su música es una de las que más he odiado a lo largo de mi vida, se quejaba de que ya nadie le hacía caso, ¿no? Que, hombre, que yo soy un compositor, soy un músico, nadie me hace caso. Es que nadie compraba tus discos por la música, compraba los discos porque era jovencito y era guapo, ¿no? Que es para lo que se compra esta música, ¿no? Luego algunos se convierten en estrellas, como Julio Iglesias, no quiero quitarle su valor, ¿no? Y permanecen, pero en realidad este tipo de música es un reciclaje de ídolos más o menos romanticones o romanticonas, y
una línea normal. Es lo que llamamos el pop mainstream, ¿no? La calle de en medio, el pop de consumo. Todo esto obedece a una fabricación en serie, como la de los automóviles. Es decir, aquí no hay talento artístico de ningún tipo. Esto es coger una serie de fórmulas, es lo que se llama el kitsch, ¿no? El kitsch es coger en arte, el kitsch, por ejemplo, una figurita de Lladró es kitsch, ¿no? El kitsch es coger elementos de formas artísticas del pasado que tienen cierto... son populares, digamos, no sé, que le gusta a la gente, y mezclarla toda en un objeto que no pertenece a ningún contexto. Yo puedo ver una talla en la iglesia de barroca y pertenece al contexto del arte barroco del siglo XVII, lo reconozco. Una figurita de Lladró, ¿a qué contexto cultural, histórico pertenece? No, a ninguno, ¿no? Simplemente un constructo para ser comprado, consumido, y no tiene valor, ¿no? Si se me rompe una talla del siglo XVII me pego un tiro, pero si se me rompe una figurita de Lladró, pues, no pasa nada, ¿no? Voy y compro otra, ¿no? Eso es lo que llamamos las industrias culturales, ¿no? Entonces esto también es pop. Y lo siguiente... Esto también es pop. Estos son The Residents. Fue un grupo, digo fue un grupo porque ya se murió uno de los fundadores, se murió hace dos o tres años, ¿no? Que empezó a finales de los 60 en San Francisco. Por supuesto los hippies los odiaban, claro. Y luego siguieron haciendo discos y espectáculos teatrales y vídeos, hasta hace 2 años que se murió uno de los integrantes. Nunca nadie supo quiénes eran. Se dijo que eran los Beatles, se dijo que era un Frank Zappa, se dijo que era uno ejecutivo publicitario de San Francisco. Nunca supo nadie. Aparecían siempre con un ojo gigantesco en las entrevistas, en los conciertos, en todo. Nadie sabía quiénes eran. De hecho, sabemos que quién era uno de los fundadores porque se murió, ¿no? Ya lo hicieron público en las redes sociales y tal. Pero tampoco podemos decir que los integrantes hayan sido los mismos. Nada, era totalmente anónimo, tenían su propia discográfica que era Ralph Records, hacían vídeos experimentales, etcétera. Bueno, esto que puede parecer una porquería para el común de los mortales, por ejemplo, para el que escucha habitualmente a Julio Iglesias, esto es una porquería, esto no es música, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Pero para el que tiene algo de conexión con las vanguardias, verá que aparecen vestidos no solo como gente del Ku Klux Klan, sino que también como los poetas dadaístas del Cabaret Voltaire a principios del siglo XX, con esos conos y tal, leyendo poesía inconexa, ¿no? O sea, están en contacto, de hecho ellos son neodadaístas. Quien haya visto cine alemán del expresionismo alemán, cine mudo del expresionismo alemán, verá que eso es cine del expresionismo alemán, ¿no? Y luego son unos cachondos, porque esto pertenece a un disco que se llama Third Reich of Rock and Roll, ¿no? El tercer Reich del rock and roll. Y entonces ellos dicen, ¿cómo sonaría el rock and roll si la guerra lo hubiera ganado Hitler, ¿no? Y entonces hacen versiones de clásicos del rock americano completamente desquiciadas, ¿no?
es un grupo que tiene más valor el concepto en sí mismo que la música, aunque en algunos discos se han explorado cuestiones musicales, pero donde merece la pena Residents es verlo en directo, que hacen teatro, danza, multimedia, la música, tal, es un espectáculo total. Bueno, esto también es pop. Y también se vende en las casas de discos, en las secciones de pop, no en las secciones de música de gran vanguardia. Esto también es pop. Y el esquimo es maravilloso. Esto también es pop, la perversión de la música techno, que en principio tenía no digo la música electrónica, que es anterior, sino lo que se llamó techno, que tenía en principio un carácter hedonista de baile, ¿no? Y la conversión en un arma de crítica política. Atari Teenage Riot es un grupo de panfletarismo político, ¿no? O sea, la politización de la música de baile la lleva al extremo del ruido. Eso también es pop. Lo siguiente. Son muchos años por ahí perdidos en carretera. Ya es hora de volver a casa. Volver a casa. Cantamos por el paria jornalero y el operario, la soñadora y el militante revolucionario. Por el barrio, por la cuidadora, el sanitario, por la que limpia escaleras, por el que sube andamios, por el que muere en el Mediterráneo. Y le pisaron el cráneo porque era negro y no ucraniano. Por Chirves y Bolaño y las filósofas, por la que transitó y fueron todo mofas, por las libres y las golfas, el migrante y el mantero, por la que cambia los pañales a tu abuelo. Esto es también pop, el hip hop, ¿no? Que fue una cultura identitaria de la música negra, norteamericana, urbana, que luego se convirtió en extremadamente reaccionaria, sobre todo en la línea de lo que se llamó el gangsta rap, ¿no? Dinero, sexo, mucha pasta, yo mando aquí la pistola, ¿no? Bueno, pues esto también es hip hop con esa tradición, pero además con una intención política también. El mundo del hip hop siempre, el rapero siempre habla de yo soy el más grande, el más chulo, el mejor, ¿no? Esta gente hablan de la limpiadora, del jornalero, de no sé qué, ¿no? Bueno, eso también es pop. Más. Qué bueno he sido para ti y qué mal te estás portando. Me paso día tras día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Libre, libre quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser, quiero ser libre. Esto también es pop, esto no es flamenco, ¿eh? Esto no es flamenco. María Jiménez no es flamenco. Hizo flamenco, pero los discos de María Jiménez son también pop, ¿no? Entonces, claro, si todo esto es pop, ¿qué es pop? Ese es el problema, claro. Si todo esto es pop, ¿qué demonios es pop? Es una forma de producción musical que luego se fragmenta en múltiples géneros, que ya digo que son meramente caprichosos, ¿no? No sé, los que tengáis un poco más de idea en qué se diferencia la música del rock sinfónico, del jazz rock y del jazz progresivo. Poca diferencia hay. ¿Y en qué se diferencian estos tres del rock psicodélico? Menos. ¿Y por qué es rock psicodélico lo que hace Jimi Hendrix o lo que puede hacer también Jefferson Airplane, que van de otra historia, ¿no? Con otro
planteamiento musical, ¿no? Es decir, las constituciones genéricas están bien, son formas de identificar, permite vender discos, generar movimientos, es útil para la crítica, para el público, genera corrientes identitarias. Yo soy punk, pero odio a los hippies, ¿no? Pero en realidad son construcciones sobre un mismo flujo de producción musical. ¿Cuáles son las características del pop? Primero, es una industria cultural. En los años 40, en 1944, el filósofo alemán Teodoro Adorno y Max Horkheimer, otro colega de la Escuela de Frankfurt, acuñan el concepto de industrias culturales, ¿no? Para hablar de la cultura de masas. Y lo consideran, ahí es donde se equivocan, el fin de la cultura. O sea, las industrias culturales son el fin de la cultura. Es una perversión de la cultura, que siempre había significado el ansia de conocimiento, el ansia de creación, el ansia de búsqueda del más allá. Si nos vamos al ámbito del Renacimiento italiano, ¿no?, donde se forja esta idea moderna de cultura, sería el entregarse a lo más noble del ser humano, que es lo que tiene más lejos de la animalidad. La inteligencia, la intelectualidad, la razón. Hay una cantante que a lo mejor lo más, en fin, igual os recuerda algo, ¿no? Fue muy famosa en los años 70, Carole King, ¿no? Todos estábamos colgados con aquello de todo el mundo necesita un amigo, ¿no? Carole King empezó con 15 años con su novio trabajando en una oficina de una editora de música en un cuartito donde tenían un piano y una mesa. Ella y su novio adolescente componían todos los días de 8 a 3 canciones pop para adolescentes, que luego la editora le daba pues a músicos, intérpretes que generalmente no componían, de éxito, pues yo que sé, Polanca, por ejemplo, ¿no? Gente de éxito, tal y cual. O sea, construir canciones era un trabajo de oficina, el pop era un trabajo de oficina. Entonces, cogemos esto, aquello, lo otro, aprendemos una técnica, construimos un hit single y ya está, ¿no? Éxito, 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 éxito. Nada más, ¿no? El primer éxito del rock and roll fue... se me ha ido la cabeza, ¿no? Oh, ya me vendrá. Un lapsus lingua. De Bill Haley and the Comets, ¿no? A Rock Around the World. Eso, Rock Around the World. El primer éxito de rock and roll fue Rock Around the World, de Bill Haley and the Comets. Bill Haley era un padre de familia, gordote, tranquilote, ya entrado en añitos. Los demás, Haley, eran músicos de sesión y ellos se ganaban la vida pues grabando discos, ¿no? Entonces el Rock Around the Clock es una canción que sale por casualidad. Es una canción de un grupo de música de baile anterior, compuesta por unos compositores de estos a sueldo, industriales, compositores industriales. Lo han grabado, ha tenido cierto impacto y ellos hacen una versión. Ellos venían del country, hacían una cosa así medio country, medio qué, ¿no? Tal. Graban la canción. Pero en la primera toma no suenan los instrumentos, no se han grabado, nada más que suena la voz de Bill Haley. Bueno, vuelven a regrabar, suenan los instrumentos. Pero se queda corta, le falta un solo de guitarra, pero se quieren ir a cenar ya, ¿no? Y el guitarrista pues copia otro solo de guitarra de otro disco de Bill Haley and the Comets, ¿no? Y lo mete. Y como es una canción de relleno porque no le gusta nada, lo meten en la cara B. Luego aparece como banda sonora por una serie de circunstancias, un director de cine, amigo de Glenn Ford, va a su casa a verlo, el hijo está escuchando esa canción en la radio, el tío está haciendo una de las primeras películas sobre adolescentes problemáticos y tal y cual, una película muy mala. Dice, coño, lo voy a poner de banda sonora, esto me cuadra, no sé qué, lo pone de banda sonora, un disco que había pasado sin pena ni gloria, cara B, se convierte en un símbolo de la identidad de los jóvenes problemáticos, adolescentes, de los teenagers que no quieren ser como sus padres de los años 50 en Estados Unidos. Casualidad. O sea, primero es un producto industrial, lo cual no indica que no haya creatividad, ¿eh? La publicidad también es un producto industrial y a veces, generalmente la publicidad es mejor que los programas de la tele donde se inserta, ¿no? Es un producto industrial. Pero claro, no hay industria musical antes
de la emergencia del rock and roll, que fue el primer movimiento pop? Claro que la hay. Por supuesto que la hay, lo que se llama la música o el periodo de la música fonográfica, es decir, cuando la música empieza a ser grabada, ¿no? De principio de siglo. Se hace música para orquestas, para bailar, pero no para los jóvenes, para cualquiera, ¿no? Pero con el rock and roll aparece el primer elemento de la música, de la industria fonográfica, que va dirigido solo y exclusivamente a un público juvenil. Por lo tanto, el pop tiene que ver con juvenil, con juvenilidad, diríamos, porque ya aquí no hay ningún joven, ni ninguna joven, así que llamaremos juvenilidad del espíritu juvenil, ¿no? Pero en aquella época era solo para los jóvenes. Los padres odiaban el rock and roll, ¿no? En general, aquello era una cosa, una perversión, ¿no? Hoy nos parece una cosa ridícula, pero era así. Por lo tanto, es juvenil. Es el momento en que en Estados Unidos, y luego ocurrirá en Europa y después en el resto del mundo, en Estados Unidos los jóvenes por primera vez en la historia empiezan a tener dinero en los bolsillos. Y cuando en Estados Unidos hay algún grupo social que tiene dinero en los bolsillos, siempre hay un americano que le vende algo. Eso no falla. Pero claro, un adolescente de 14, 15 años del instituto va a comprar la 9ª Sinfonía de Beethoven de manera natural. Claro, llega al tienda, deme usted la 9ª Sinfonía de Beethoven. No, tengo algo nuevo, algo de Sostakovich. Oh, por favor, sí, démelo. No. Y se va a vestir igual que el padre. No. Quiero unos zapatos de gamuza azul y como me los pise te mato, ¿no? O va a creerse el mundo de los adultos. No. La canción aquella de la biología, la odio, la no sé qué, no sé cuánto, solamente Mary Jane, ¿no? Para mí, tal, ¿no? Entonces, toda esa cultura ligada a la producción industrial de negocio en el grupo juvenil, que empieza a convertirse en una clase social, la primera vez en la historia que los jóvenes significan algo, ¿eh? Porque acuérdense, yo siempre hago recuerdo de una foto que hemos visto todos los libros de literatura, ¿no? La famosa foto de la generación del 27, Lorca, Alberti y toda esta gente, en la celebración del centenario de Góngora, en la Real Academia, está en todos los libros de literatura de bachillerato, todo lo hemos visto un montón de veces. Y aquellos son unos señores mayores con traje, chaqueta y sombrero, pero son chavales de 20 años. Existía antes el niño y el adulto. El término intermedio, el joven, era una cosa despreciable. El joven era un proyecto de adulto. Y de hecho yo recuerdo que todavía era identitario el año en que tu madre te ponía los primeros pantalones largos. Ya eras mayor, ¿no? Hasta entonces tenías que ir con pantalones cortos. Entonces, no existía, la juventud no existía, ¿no? Y se crea toda esa cultura producida, porque esa es otra de las claves, producida no como había sido producida la industria fonográfica hasta ese momento, que era por personas adultas generalmente. Los intérpretes podían ser más o menos jóvenes, algún compositor también, pero toda la industria estaba en manos de... El pop empieza a ser música para adolescentes hecha por adolescentes. O sea, es una producción de la juventud, ¿no? Su intención es meramente comercial, generar productos comerciales y ya está, ¿no? Lo cual, insisto, no implica que no te pueda gustar, que no sea maravilloso, que no haya clásicos imprecederos. Porque también me puede gustar una figurita de Yadró. Alguna habrá que tendrá su gracia, ¿no? Pero en principio es simplemente un negocio, ¿no? Solamente. Y se va apoyando todo aquello nuevo, la figura de Elvis es central, que genera una capacidad de vender discos y luego de vender películas a los adolescentes. Eso es lo primero. Así que podríamos decir que el pop efectivamente es una industria cultural, cultura de masas, cosa de descerebrados. Muy bien. De descerebrados, cosa de descerebrados. Vale, muy bien. También uno puede ser perverso. A mí me gusta la música de los descerebrados. Muy bien, ya, bien. Pero claro, hay un problema. Esta juventud que crece escuchando rock and roll, que crece montando bandas de rock and roll en los institutos, porque así se liga más. Para un americano de la época,
Y luego para los europeos más tarde, para los españoles mucho más tarde, es barato comprar una guitarra y un amplificador y una batería, y casi todo el mundo vive ya en las casitas estas unifamiliares de las afueras, con un garaje, tal y cual, se puede ensayar, no sé qué. Bien, esta gente que empieza a dominar aquello, que han tocado rock and roll y que han tocado canciones melódicas y que han hecho todo eso, llegan a mediados de los 60 a la universidad y empiezan a encontrarse con historiadores de la cultura, y empiezan a encontrarse con filósofos. Recuerden que en el movimiento hippie nace en San Francisco, y uno de los mitos de la cultura hippie de San Francisco es un libro de Herbert Marcuse, otro filósofo de la Escuela de Frankfurt, que se llama El hombre unidimensional. O sea, tiene guasa, que eso hoy no sería bestseller de ninguna de las maneras, ¿no? Pero aquello era un bestseller, ¿no? Entonces, en el contacto con la alta cultura, con la literatura, con la música clásica, con la música de vanguardia, con la pintura de vanguardia, con el teatro de vanguardia, y empieza a producirse allí una cosa curiosa, ¿no? Empieza a haber ya una hibridación entre las artes, digamos, cultas, sobre todo las vanguardias, y los géneros de la música pop, de la música industrial, ¿no? Lo que llamamos el pop mainstream, es decir, el pop fabricado para ser consumido, continúa. Pero ahora empieza a aparecer gente como Jimi Hendrix, como Bob Dylan, o como Jefferson Airplane, o como Grateful Dead, o como 1000 grupos y bandas más, que resulta que ya no hablan de, oh, pon tu cabeza en mi hombro y miremos la luna, ¿no? Sino que empiezan a pensar como artistas, empiezan a pensar como habían pensado los músicos cultos, ¿eh? Como habían pensado los poetas. Dylan ha ganado el Premio Nobel de Literatura, ¿eh? Como empiezan a pensar los dramaturgos, ¿no? Nuestro de los grandes de la historia, Bowie viene del teatro, David Bowie viene del teatro, ¿no? Entonces, aquello ya no es lo mismo. Ya no es, ulala, ulala, maripili, mírame aquí, no sé qué, no sé cuánto, no, sino que ahora van los Jefferson Airplane y titulan un disco Surrealistic Pillow, la almohada surrealista. Oh, el surrealismo, música de vanguardia, ¿no? Aquí para los chavalitos. Y además de eso, además de la filtración de la música, el arte, la literatura de vanguardia en los géneros del pop, aparece el ansia del artista de ser original. Y aunque hay grupos que siguen haciendo rock and roll y blues, empieza a haber gente que coge y hace rock and roll y blues, pero rompiendo las estructuras, inventándose otra cosa, metiendo sonidos de la música de vanguardia, lo que sea. Y además de todo ese flujo de hibridación, porque ya son universitarios, hay un gran salto a la universidad, la gente ya quiere expresarse con talentos creativos dentro de la música pop, resulta que es el momento de una gran rebelión política en todo el mundo occidental, que llamaremos contracultura, pero es una rebelión general. Ocurre en Francia con mayo del 68, en Estados Unidos desde el movimiento beatnik de los 50, con la revolución hippie, con las revoluciones underground, la lucha por los derechos civiles. Ocurre en España, las primeras movilizaciones de estudiantes, ocurre en Italia, ocurre en México, ocurre en Checoslovaquia, la Checoslovaquia soviética, ocurre en Hungría, ocurre en Alemania. Es decir, hay una crisis del modelo político burgués del capitalismo fordista. Y eso lo llamamos de muchas maneras en distintos sitios, pero es la contracultura, es decir, la cultura rebelde, revolucionaria en ocasiones, en otros simplemente rebelde, que se mete ahí. Es decir, además de todos estos cambios artísticos, hay unos cambios políticos. Ya el rock and roll, ya el pop, ya no es una cosa para hablar simplemente de los sentimientos, estoy enamorado, vámonos a pasear, oh, qué aburrida es la biología, me quedo prendado de maripili. No, sino que aquí hay ya una lucha cultural, paralela a la lucha política y paralela a la lucha de lo que se llama la prensa underground, que en Estados Unidos tuvo un enorme impacto, es prensa política y cultural también, pero fundamentalmente política, al margen, pero que crearon un sindicato y
sindicato es una forma de publicación en red, ¿no? Pequeñas revistas de San Francisco, o de Nueva York o de Seattle, pues se iban distribuyendo por todas partes y se genera una corriente de opinión diferente. Aparece eso nuevo. Bien, ya hemos visto que el pop es una industria cultural ligada a la cultura juvenil, es música fabricada en serie y en equipo, el cantante no compone, componen los compositores a sueldo, los músicos son músicos de estudio, profesionales que tocan cualquier cosa, hay un manager que organiza todo el asunto del negocio, hay un sistema de propaganda y de publicidad, están las revistas de fans, que no hacen crítica musical del punto de vista estético, sino que simplemente venden una figura mediática al público adolescente, es un producto normal. Pero ya a mediados de los 60 la cosa ha cambiado. Ya ahí hay ambición creativa, hay ya una proyección ideológica rebelde, intencionada, y nace la crítica rock. Porque en ese momento pop se dedicaba únicamente a un género blando y el rock era lo más duro, ¿no? Aparece la crítica rock, aparece Rolling Stone, que hoy es una bazofia de publicación vendida al capital, pero que en aquella época era una cosa increíble, donde además no solamente hay crítica rock, sino además grandes revolucionarios del periodismo como Hunter Thompson publica allí, Tom Wolfe publica allí. Es decir, hay un fermento impresionante. En el Village Voice aparece Robert Christgau con la primera columna sobre pop y rock que se ha escrito en el mundo, una columna que empieza en 1962 y empieza a crear una lectura intelectual del rock, ¿no? Bien, eso por ahí. Pero además de eso, además de esa cultura intelectual y de esa cultura de industria de consumo, empieza a extenderse el rock and roll como una música que identifica a lo que es joven, a lo que es rebelde, a lo que quiere ser él mismo o ella misma, es decir, identitaria. Y entonces aparecerá otro fenómeno que no tiene por qué ser artístico de vanguardia, ¿no? Ni tiene que ser industrial, que es la apropiación de esos géneros por parte de la gente de la calle que empieza a contar y a cantar su vida. Por eso los chichos son pop. ¿Qué cuentan los chichos? Los chichos cuentan los problemas de la gente de su barrio, los problemas de ellos, gente que no ha ido a la universidad, que no ha ido a Marcuse ni a Adorno, que no ha escuchado a Beethoven y se lo ha escuchado era para dormir, pero utiliza una mezcla entre el flamenco, música de tradición folclórica, de origen popular, y géneros del pop, hibridan y cuentan su vida. Eso ya no es ni vanguardia ni industria cultural. Eso se llama de toda la vida música popular. Y ahora sí, música popular. La cultura popular se diferencia de la alta cultura o de la cultura de masas. La alta cultura es la cultura intelectual. Hace falta tener una formación profunda para leer Ulises de James Joyce, porque si no, lo podéis usar como arma arrojadiza, no lo entiendes, ¿no? Es distinto de la cultura industrial, es decir, todo el mundo puede oír cualquier música industrial o ver cualquier serie de televisión o cualquier cosa, todo el mundo entiende un anuncio. Y en ambos casos hay una intencionalidad ajena a la gente corriente. En el caso de la industria cultural hay un cálculo mercantil, o sea, se calcula un producto y se fabrica para venderse masivamente, o sea, muchísima gente. En el rock de este contracultural de vanguardia lo que hay es una actitud artística, creativa, intelectual, tampoco puede llegar a mucha gente. De hecho, estrellas del rock se convirtieron en tales y en gente que vende millones de discos y tal y cual, pero solo cuando el rock y el pop y sus géneros se extendieron por todo el mundo. Por todo el mundo, ¿no? Entonces ya sí, ya se podía convertir en algo masivo porque unos poquitos enterados en Estados Unidos, unos poquitos enterados en Inglaterra, unos poquitos enterados en Francia, en España, en Japón, en México, en Argentina, ya son muchos, ¿no? Pero esa tercera mutación es cuando la gente de la calle empieza a hacer lo que ha sido siempre la cultura popular y en nuestro caso el flamenco, ¿no? La cultura popular no es un cálculo mercantil de una industria que pretende ganar dinero, ni es una creación artística en el sentido intelectual de crear algo nuevo, original, que exprese el zeitgeist del mundo, no.
La cultura popular es lo que el pueblo produce espontáneamente, desde abajo, con cualquier material. El flamenco es cultura popular. El pop de los chichos es cultura popular. ¿Vale? Entonces, la idea que planteo en el libro, con esto ya acabo y si queréis ya charlamos y si estáis hartos pues nos tomamos una copa y charlamos fuera. La idea que planteo en el libro es esta básicamente, ¿no? El hecho de que la cultura popular es una construcción propia de las industrias culturales, que es un producto de consumo de mínimo valor artístico, lo cual no significa nada, ¿eh? Afortunadamente uno puede leer hoy un poema de Góngora, es lo que hago yo, y puede leer un TVO de los Cuatro Fantásticos, es lo que hago yo, y me lo paso de lujo y lo leo en distintos códigos, ¿no? Es decir, ya no tenemos que sentirnos inferiores porque leas un TVO de los Cuatro Fantásticos y superiores porque leas Las Soledades de Góngora. No es eso, ¿no? Es simplemente distintos niveles de... Pero el pop es un negocio, un producto sin ninguna intencionalidad artística. El valor estético o artístico, que eso depende también de la época, de la historia, son cosas más complejas en las que no quiero entrar, pero el valor artístico que pueda tener una canción de los orígenes del pop es un valor casual. Rock Around the Clock es una obra de arte, pero decimos antes que salió de mala gana, mal grabado, con bulla, con ganas de irse a cenar a casa. Es una obra de arte. Pero es una obra de arte porque ha generado una serie de lo que llamamos estilemas, de formas de captar estéticamente una idea sensible, y ha entrado en un espacio de representación de ideas y de modos de entender el mundo que ha sido dominante después. Vale, es una obra de arte casualmente, pero ellos no querían hacer arte, ellos querían hacer dinero. Bill Haley and the Comets no quieren hacer arte, quieren hacer dinero. King Crimson, Pink Floyd sí quieren hacer arte. Los chichos no quieren hacer arte ni ganar dinero. Cantan sus cosas todos los días en la calle y un día tienen suerte, lo escucha un productor buscándose la vida por ahí, le graban un disco, se convierten en estrellas, se hacen ricos y ya está. Pero es lo que hacen en la calle. Por ejemplo, uno de los núcleos fundamentales de la música popular contemporánea, peligrosísimo de ir si no se va acompañado, es las 3.000 viviendas en Sevilla. Ahí hay música constante, música de expresión puramente espontánea, que es la música del pueblo, ¿no? El flamenco, los que les gusta el flamenco hasta los años 20 no llega a los teatros. El flamenco no se escucha en un teatro. El flamenco se escucha en Herbá, el flamenco se escucha en las fiestas, el flamenco se escucha en la casa, nos reunimos los amigos, ¿eh? Y cantamos, pero no va al teatro. Son los cafés cantantes de los años 20 los que convierten en profesionales del espectáculo a los flamencos. Pero el flamenco, como toda la música popular, no tiene intención ni artística, crear una obra magnífica, ni comercial, sino la de lo que Hegel llamaba propio de lo estético, la expresión de la idea sensible. Es decir, a través de una obra estética, no necesariamente artística, yo puedo llegar a comprender un concepto cultural complejo, intelectual, no de manera racional, sino sentimental, ¿no? Yo canto mis cosas, las canto en la calle. Bien, lo que ha ocurrido, por lo tanto, es que el pop, con todas sus múltiples formas y estilos, es una forma de producción musical, que además tiene una dimensión espectacular y tal. Y hay 3 líneas fundamentales, que son el pop de consumo, pop construido como objeto para ganar pasta y ya está, que me puede gustar, que sobre gustos está todo escrito, por lo tanto, como está todo escrito, me puedo inventar otro nuevo. Sobre gustos, cada uno le gusta lo que le da la gana, ¿no? El pop ese de vanguardia y el pop que no tiene ninguna intencionalidad, en principio, de crear arte, en principio de crear industria, sino simplemente de manejar unos códigos sonoros que he aprendido escuchando la radio, tocando con mi primo y expresar lo que a mí me dé la gana, ¿no? Eso sería el reggaetón, por ejemplo. Yo odio el reggaetón, pero el reggaetón es la expresión de el lumpen, de los barrios chungos, de Panamá, de Puerto Rico, con 4 ruiditos,
porque no hay más, no hay más. Y no es, ahora es un gran negocio, son estrellas, pero su intención no era esa, era su cachondeo. El reggaetón es el cachondeo de la gente del barrio chungo, ¿no? O el dub jamaicano, que me gusta mucho, que es el origen del hip hop, ¿no? Los jamaicanos se compraban unos equipazos de música del copón, los metían en el coche y como no podían irse a los bares, se compraban una botella de ron, se iban por ahí a bailar y uno empezaba a mezclar, a coger discos, a mezclar este con aquel, hacían ahí un batiburrillo y inventan el dub, ¿no? La música de baile extraña, en fin. Esas serían las tres ideas, ¿no? Y entonces eso es lo que plantea el libro, una reflexión teórica sobre lo que se ha dicho, las diferentes dimensiones del rock, como música, como espectáculo, que es fundamental, las mediaciones del rock, la necesidad y del pop, la necesidad de la prensa, de la publicidad, etcétera, un repaso histórico, todo eso, y una conclusión de lectura política con esas tres líneas, ¿no? Y ahora queda esto, eso. Queda esto, este es mi grupo favorito, todos tienen mi edad, empezamos juntos todos, y yo conocí al guitarra en Sevilla, espérate, esta es una anécdota importante, al guitarra Lee Ranaldo, yo llevo siguiéndolo desde el primer disco, es mi grupo favorito de todos los tiempos, son de mi generación, todos somos iguales, ¿tal? Y resulta que un alumno mío de la Facultad de Comunicación se ha dedicado a ser productor de conciertos musicales. Y entonces un día viene, Sonic Youth ya no porque se separaron, pero viene Lee Ranaldo, uno de los guitarristas de la banda y compositor, que hace discos en solitario y viene a dar un concierto. Y entonces, a través de otro amigo que estaba allí presente, las casualidades, mi alumno me llama por teléfono y dice, vente a tal sitio, The Kitchen, que era un restaurante de Sevilla, vente, que no sabes con quién estoy. Digo, ¿con quién? Con Lee Ranaldo de Sonic Youth. Me cago en la leche, que yo sé que te gusta, no sé qué. Y me fui, cené con ellos y me hice la foto. Vamos a ver este vídeo, lo comento brevemente, lo que significa. Para no aburriros más, este ya es el giro posmoderno. Ya saben ustedes que el posmodernismo es una sensibilidad estética, no es que hayamos entrado en otra época histórica, que no es verdad. Giro posmoderno. Sonic Youth es un grupo de vanguardia, viene del post-punk, de lo que se llamó el noise rock, es decir, el ruido, como han visto ustedes en la interpretación de la guitarra. Es decir, sería la música, digamos, la música pija, ¿no? Lo más vanguardista, lo más artista, lo más elitista, que tocan con músicos de música culta, que tienen un disco que se llama Adiós al siglo XX, donde reinterpretan temas de la música de vanguardia culta, de John Cage, ¿no? Toda esa gente haciendo una versión de un tema de Carpenters, que era el típico grupo para adolescentes,
meloso y hortera, ¿eh? Y además recreando como una cita estética el tipo de estética, para nosotros kitsch absolutamente, de aquella música. Eso ya es la vuelta de la vuelta, ¿no? El hecho de cómo cualquier producto musical o no musical, da igual, del pop, es susceptible de ser reinterpretado y trasladado a otro código de lectura. Yo odiaba a los Carpenters, los odiaba. Me acuerdo que alguna vez trajo mi padre las botellas de fundador de esta casa para las Navidades, que traían discos, y en uno de ellos venía un disco de los Carpenters. Los odiaba profundamente. Y Sonic Youth yo los idolatraba y los sigo idolatrando, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo es posible esto? Hay una recodificación y ahora resulta que ves esta versión y te gusta, ¿no? Es decir, ya estamos en el momento del pop que ya tiene una historia, en el momento que cualquier cosa puede ser reinterpretada y trasladada de lugar, ¿no? Y me acuerdo Rafael, cantante Rafael, gran voz, pero a mí no me ha gustado nunca Rafael, jamás en la vida. Y sin embargo, un día pongo la televisión y hay un concierto de Rafael con un pianista de jazz. Solamente Rafael cantando sus canciones que yo odiaba tanto con la música de un pianista de jazz. Digo, coño, esto me ha gustado. No. Es decir, ya se sería ya en el ámbito de que el pop ya tiene una historia en todos sus regímenes, sigue siendo una moda, sigue transformándose, sigue habiendo esas tres líneas, pero ahora ya es posible lo que se hace con todo discurso que tiene historia. Existe la relectura, existe la reinterpretación, la transcodificación. Lo que hizo Adolfo Marsillac a principios de los 70 con la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, donde le quita la segunda acción, que es cuando se justifica la muerte del comendador porque ha atacado una ciudad propiedad feudo del rey y por lo tanto merece la muerte. Eso lo quita y representa el resto de la obra de Lope sin cambiar nada, pero ha quitado eso. Y la gente se pone a gritar libertad, 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 muera el dictador, y entra la policía y revienta a todo el mundo en el Teatro Español, ¿no? Eso ocurre cuando ya hay una historia. O sea, el pop ya forma parte de la cultura contemporánea, no solo de Occidente. El pop es una forma de producción, el pop ya tiene historia y ahora estamos en el momento posmoderno incluso de recreación de los viejos tópicos y reinvención a partir del pasado, como hace cualquier forma cultural culta, ¿no? Y ya está. Si no os he aburrido demasiado porque yo largo tela, me preguntáis. Y si os he aburrido, pues nos vamos al bar y hablamos en el bar. Muchísimas gracias a Juan Carlos. Y no quiero que dejarme en el tintero que tienen ustedes aquí el libro ofrecido por la mejor librería de la línea, que es Ares, y que es colaborador del Ateneo de la Bahía. Así que si ustedes quieren comprar y enterarse de mucho más, porque el pop es mucho más extenso, pues aquí tienen ustedes los libros.